A continuación, el Pastor Montoya y su programa En los Negocios de mi Padre, un espacio de entrevistas, diálogo y ministración para escuchar lo que Dios está haciendo en Puerto Rico, la Isla del Cordero. La Isla del Cordero. En los negocios de mi Padre es justamente donde me conviene estar. Damos gracias al Dios eterno, al Dios todopoderoso, porque Él nos permite la oportunidad, el privilegio, la enorme bendición de estar en los negocios de nuestro Padre, que es justamente donde nosotros debemos de estar ubicados. Seamos todos bienvenidos una vez más a este espacio radial, donde todos los lunes y todos los jueves de cada semana estamos mostrando lo que Dios está haciendo en esta tierra, la Isla del Cordero, y lo que Dios está haciendo en el mundo entero. Por eso este día le damos gracias al Señor por todo lo que nos ha permitido hacer, por todo lo que nos permitirá hacer en los días sucesivos. ¿Por qué? Porque todo lo que opera, lo que está haciendo es precisamente porque su reino se ha establecido en esta tierra. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Bayamón a través de 88.5 FM en toda el área metropolitana, a través del 91.7 por el área norte de Puerto Rico y el 89.5 en toda el área oeste. Si estuviese fuera de nuestra área de cobertura, puede sintonizarnos a través de sacrafm.com. Y el día de hoy tenemos un tema que es importante trabajarlo, importante discutirlo, importante de igual manera poder entender acerca del mismo. Me estoy refiriendo acerca de la provisión de Dios. Estamos viviendo en un tiempo de crisis, no solamente en Puerto Rico, sino prácticamente en el mundo entero. Pero no quiere decir de que Dios nos ha abandonado o que nos ha dejado a nuestra propia suerte. Dios está obrando en este tiempo. Si usted revisa los libros proféticos, mayormente los libros de Isaías, Jeremías, se va a dar cuenta de que en los tiempos de más crisis fueron los tiempos donde más promesa Dios le dio al pueblo de Israel. Por ejemplo, si usted revisa la palabra de Isaías cuando dice que los que esperan a Jehová o en Jehová tendrán nuevas fuerzas, alzarán alas como las águilas, era precisamente un tiempo donde se cernía la amenaza sobre Judá de deportación. Se cernía sobre del pueblo la amenaza de la invasión de los caldeos. Pero mire qué interesante que justamente en ese tiempo, en ese momento, es cuando el profeta dice: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, alzarán alas como las águilas. Dios no nos ha dejado a nuestra suerte ni nos ha abandonado en medio de un mar bravío para ser movido por las olas del mar o por los vientos que azotan. Dios está obrando en este tiempo. Básicamente lo que quiero discutir acerca de la provisión de Dios no es que no creamos en la provisión de Dios. Claro que sí, Dios tiene activada su provisión y la hace de forma sobrenatural sobre aquellos precisamente que esperan a Jehová. Pero quiero discutir una sección más amplia, porque es la pregunta de muchos hoy en día: ¿por qué no llega? Yo estoy esperando, yo estoy confiando, pero no he visto los resultados. ¿Por qué no llega la provisión? Y hay dos respuestas que las Sagradas Escrituras nos presentan para explicarnos por qué no llegan. Y obviamente el propósito no es señalar, sino corregir e implementar estas sugerencias que la Biblia nos da
para que entonces tengamos la seguridad, la garantía de que la provisión de Dios llega en el momento preciso, en el momento oportuno. Y las dos respuestas, la primera, quiero remitirme al libro de Génesis en el capítulo 22, leer los versículos 8, versículo 13 y versículo 14, de donde vamos a presentar esta primera respuesta, la provisión de Dios, ¿por qué no llega? Y estaba recordando y leyendo uno de estos días precisamente la historia de Gedeón. Gedeón, un hombre valiente, un hombre esforzado, como bien se lo dice el ángel, pero estaba escondido. Estaba escondido, temeroso, y había algo que él no entendía. Cuando el ángel interviene con él le reprocha y le dice, Señor mío, ¿por qué si Dios está con nosotros, por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y es muchas de las veces la pregunta que está todavía en los labios de muchas personas creyentes, piadosas, de muchas personas de fe. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué estoy en esta condición? Y de alguna manera pues la duda y la confusión llegan y tratan de minar las convicciones de la persona, y es precisamente entonces por eso es que queremos trabajar este tema, la provisión de Dios, ¿por qué no llega? Vamos entonces al libro de Génesis en el capítulo 22 y vamos a leer en el versículo 8, versículo 13 y versículo 14, de donde vamos a extraer un principio espiritual para poder entender por qué no llega la provisión. En el versículo 8, la respuesta de Abraham a su hijo Isaac respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y me traslado al versículo 13, dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Observe lo importante del versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y aquí está la respuesta. En el monte de Jehová será provisto. La provisión de Dios, ¿por qué no llega? Aquí está la respuesta. Porque no estamos en el monte de Jehová. En el monte de Jehová será provisto. ¿Por qué no llega la provisión? Porque no estamos en el monte de Jehová. Y déjeme explicarle. Ir al monte no solamente tenemos que entenderlo como un simbolismo. Porque si de sacrificar se trataba, ¿por qué no lo hizo en el lugar donde Abraham estaba habitando? Si usted revisa el relato de Génesis capítulo 22, se va a dar cuenta que la instrucción de Dios estaba dividida en dos partes. La primera parte era camino de 3 días. Irás y en uno de los montes que yo te mostraré, allí sacrificarás a tu hijo. Casi siempre nos hemos centrado en el hecho de el sacrificio de Isaac. Pero ese sacrificio estaba precedido por 3 días de camino, por una jornada de 3 días, y allí era donde precisamente estaba o consistía el sacrificio de Abraham, que Abraham iba a ofrecer. Si usted revisa claramente el capítulo 22, se va a dar cuenta de que Dios no estaba interesado en que Isaac fuera sacrificado, es decir, que se consumara el hecho. ¿Por qué? Porque en el versículo 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham, detente, no extiendas tu mano sobre el muchacho. No estaba esperando que realmente se consumara el hecho de que Abraham pues lo sacrificara, literalmente. No, el sacrificio dependía o consistía básicamente en lo que aconteció durante esos 3 días. Se puede imaginar un padre caminando al lado de su hijo y el hijo comentándole cosas o platicando con él
El sacrificio consistía en lo que pasó durante esos 3 días. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces las cosas que Dios nos pide tiene que ver con decisiones que nosotros tenemos que tomar y con mantenernos en esas decisiones. ¿Lo escuchó bien? Se lo repito. Las cosas que Dios nos demanda dependen de decisiones que nosotros tenemos que tomar y de mantenernos en esas decisiones. ¿Sabe usted que Abraham bien pudo haberse retractado de su compromiso ante Dios, de sí, lo voy a sacrificar durante esos 3 días? Bien lo pudo hacer. Pero se mantuvo en la decisión, se mantuvo en la convicción de que Dios estaba detrás de todo ese acto, Dios estaba haciendo algo. Por lo tanto, entonces, ¿por qué no llega la provisión? Porque no estamos en el monte de Jehová. Y déjeme explicárselo para nosotros. No se trata de que tenemos que ir a un monte, se trata de que nosotros tenemos que tomar decisiones y actuar en función de esas decisiones y movernos. Porque Abraham no se quedó en el lugar, caminó hasta el sitio, un sitio que no había estado anteriormente, caminó, fue dirigido, fue instruido. ¿Sabe por qué no llega la provisión? Porque muchas de las veces nosotros no nos movemos a actuar en o dentro de la actividad del reino de los cielos. Este pasaje nos va a ayudar a entender más ampliamente lo que estamos explicando en esta primera respuesta. Mateo capítulo 6, versículo 33, texto que lo conocemos ampliamente. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Observe, no dice que estas cosas tendrás que irlas a buscar. La forma de redacción nos está indicando que serán añadidas, vendrán sin que nosotros tengamos que hacer esfuerzo para que vengan. Pero ¿cuál es la condición? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál fue la búsqueda que hizo Abraham? ¿Cuál fue la búsqueda? Esos 3 días de ir caminando, de moverse, de mantener aquella convicción de que Dios estaba dentro de lo que él estaba haciendo, e imponerse sobre los sentimientos de un padre, de saber que iba a sacrificar dentro de 3 días, dentro de 2 días, dentro de 1 día, de sacrificar a su hijo, de quien se había dicho que sería benditas todas las familias de la tierra. Es moverse en función de una convicción, moverse en función de una decisión que se ha tomado. ¿Sabe por qué no llega la provisión a nuestras vidas? Porque muchas de las veces nosotros no nos queremos mover en función de convicciones. Porque muchas veces nosotros nos movemos en función de sentimientos, de pasiones, y esto nos están dañando a nosotros. Tenemos que movernos en función de convicciones. Cuando usted revisa Mateo capítulo 6, se va a dar cuenta desde el versículo 25 hasta el versículo 34, Jesús dedicó todos esos versículos para decirle: no os congojéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y le presenta algunos ejemplos y le dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Versículo 28 le dice: por el vestido, ¿por qué os congojáis? Reparad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Y le dice todavía algo más contundente: ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Por lo tanto, termina y concluye el capítulo en el versículo 34, dice: no os congojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga, basta el día su propio afán. ¿Sabe por qué no llega la provisión? Porque nosotros no nos involucramos, porque nosotros no nos movemos a trabajar dentro del reino de Dios. Alguien podría estar diciendo en este momento: pero es que yo no soy ministro, pero es que yo no soy predicador, pero es que yo no soy evangelista, yo no soy pastor, yo no tengo un ministerio. ¿Sabe?
Las mayores bendiciones que Dios realiza en este tiempo son realizadas, son ejecutadas con gente sencilla, que no tiene ministerio, que no tiene tal vez la proyección que tiene un gran ministerio, pero que se mueve para bendecir a otra persona. Allí está Dios moviéndose. Personas que no tienen un ministerio, personas que sienten en su corazón que deben de llevarle una libra de arroz a una persona que no tiene alimento, allí es donde Dios se está moviendo. Personas que no tienen un ministerio, no son conocidas, te aseguro que dentro de una iglesia, pero que se mueven para bendecir a una vecina, a un vecino, o se detienen en la calle para darle una palabra a una persona. O sea, ¿por qué no viene la provisión? ¿Sabe por qué? Porque muchas de las veces Dios pone en nuestros corazones el hacer como el querer, pero no nos movemos en función de ello. ¿Cuántas veces hemos sentido que debemos de ir a orar por una persona, pero le hemos hecho oído sordo a ese sentimiento, a ese pensamiento o esa convicción que el Señor puso en nuestros corazones? La bendición de Abraham, el sacrificio de Abraham, no estaba propiamente en sacrificar a su hijo. El sacrificio consistía en los 3 días que se movió para llegar a aquel lugar. ¿Por qué no llega la provisión? Porque no estamos en el monte de Jehová. No estamos en el monte de Jehová. En otras palabras, no estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No nos estamos moviendo conforme al mover del Espíritu Santo. No nos estamos moviendo conforme a lo que el Espíritu pone para que nosotros actuemos. No nos estamos moviendo conforme a las cargas que el Espíritu deposita en nuestros espíritus, en nuestros corazones. Y claramente Abraham lo dice, en el monte de Jehová será provisto. En el monte de Jehová hay provisión. En el monte de Dios hay provisión. En otras palabras, para poder nosotros disfrutar de la provisión divina, tenemos que movernos. Tenemos que actuar dentro del reino de Dios, dentro de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, es decir, de bendecir a otras personas. ¿Cuántas veces has sentido el deseo de ir a orar por alguien y no lo has hecho? ¿Cuántas veces has querido darle a una ayuda a una persona y porque te vas a quedar sin dinero no lo has hecho? Es que si yo doy estos $5 a esa persona que yo sé que tiene necesidad, a mí me van a hacer falta después. Voy a descuadrar todo mi presupuesto por $5. Te perdiste una gran bendición. ¿Por qué no llega la provisión? Porque no nos estamos moviendo. No nos estamos moviendo dentro de este mover del Espíritu de Dios, que es precisamente el monte de Jehová. Yo le puedo asegurar, y por cuanto no le estoy predicando teoría, sino cosas que el Señor ya ha ejecutado en mi vida, puedo asegurarle que esa escasez que muchas de las veces nosotros tenemos va a ser cancelada, anulada, cuando nosotros nos movamos dadivosamente para bendecir a otras personas. Mire, los otros días me enteré de un caso de una persona que se convirtió al Señor, encontró al Señor por un mensaje de texto que le enviaron. ¿Y cuántas veces hemos sentido la necesidad y no lo hemos hecho? Ay, no sé qué es lo que van a decir. O personas que puedan decir, es que no tengo activado un servicio de mensajería de textos y me lo van a cobrar. Sabe que en una ocasión yo acostumbro enviar mensajes de textos por lo general toda la semana. Sabe que una persona me escribió luego y me dice, no me siga enviando más textos porque no tengo el servicio y me cobran cada vez que recibo los mensajes. Y yo dije, wow, qué tremenda bendición la que perdió esta persona. En el monte de Jehová hay provisión. Mire, le voy a decir algo, la provisión llega antes que nuestras necesidades lleguen a nosotros. Porque en el texto de Génesis capítulo 22, el carnero que Abraham sacrificó había llegado antes que él llegara al sitio. Lo que pasa es que por la preocupación
de tener que sacrificar a su hijo, no lo vio. El carnero había intentado zafarse de donde estaba trabado, pero ya estaba agotado. Por eso estaba en silencio cuando Abraham llegó. No fue sino hasta cuando la intervención de Dios, Dios le dijo: no sacrificas a tu hijo, cuando de momento comenzó a ver y se da cuenta que el carnero estaba allí. La provisión llega antes que nuestras necesidades nos asalten, antes que nuestras crisis. Ya Dios ha dado la provisión. ¿Por qué no llega? Porque no estamos en el monte de Jehová. ¿Cuántas personas están pidiéndole al Señor: dame provisión, dame provisión, dame provisión? Pero no salen de sus casas para bendecir a otras personas. Pero están todo el tiempo en sus casas, esperando recibir. No. Busca primeramente el reino de Dios. Actívate, muévete, sal de tu casa, ve a orar por una persona, ve a visitar una persona, ve a bendecir. Tienes $5, es lo único que tienes. Pues lleva esos $5 para bendecir a alguien. Pero tienes que moverte. ¿Por qué? Porque en el monte de Jehová hay provisión. Así es como se activa la provisión. No esperando, no sentándote a esperar. Estoy orando, estoy en ayuno, inclusive. Y no es que esté en ayuno, porque yo me someto a ayunos y algunos largos. No es que esté en contra de ayuno, pero hay que poner las cosas en su perspectiva adecuada. Este no es tiempo. Este es tiempo para moverte. Este es tiempo para actuar. Este es tiempo para que lleve bendición a otras personas, para que dejes de ver tus propias necesidades y puedas moverte en bendición de otras personas. Mire, el ejemplo más claro lo tenemos tanto en Elías como en Eliseo. Elías fue enviado a una mujer viuda. ¿Sabe lo que significaba una mujer viuda en el tiempo de Elías, en el tiempo bíblico? Una mujer viuda significaba prácticamente una persona que tenía que vivir de la limosna pública. ¿Por qué? Porque la mujer no tenía en ese momento una proyección personal, una proyección individual. O dependía del esposo o dependía del padre. Y en este caso es una mujer viuda que tiene hijos, vivía prácticamente de la limosna pública. Y para colmo, están viviendo en un tiempo de necesidad. Y aquí tenemos el caso clásico. Elías va con ella y le dice: prepárame a mí primero y después para ti. Allí está el caso clásico. Allí está la ilustración adecuada. O sea, busca primeramente el reino de Dios. Y todas estas cosas vendrán por añadidura. ¿Cuáles cosas son las que vendrán por añadidura? Le dice el vestido, la comida, le dice la vida. Le está planteando prácticamente todo lo que tiene que ver con la existencia humana. Y yo te pregunto en este día, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es la necesidad que tienes? La respuesta está aquí. En el monte de Jehová. En el monte de Jehová. Allí hay provisión. Quiero darle estos textos en Mateo, en el capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 10. Mire qué hermoso lo que dice aquí. Y esto sustenta lo que estamos planteando, porque no estamos planteando teoría humana, estamos planteando principios espirituales. Mire lo que dice: ni alforja para el camino, ni 2 ropas de vestir, ni zapatos, ni bordón. Y esto, si lo puede subrayar y se lo puede aprender de memoria, bien hará. Porque el obrero digno es de su alimento. Si estás trabajando para el reino de Dios, si te estás moviendo para bendecir a otras personas, esta palabra se activa para ti. Te has constituido en obrero del Señor, en obrero del reino, y por lo tanto eres digno de tu alimento, eres digno de tu salario. Y así es como llega la provisión. Yo no he visto justo, dijo el salmista, yo no he visto justo, desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Sabe por qué? ¿Por qué nosotros no tenemos provisión? ¿Por qué no llega la provisión? Porque no estamos en el monte de Jehová. En el monte de Jehová será provisto. Siempre hay provisión en el monte de Jehová. Es cuestión de que nos activemos a ser de bendición para otras personas.
Esto es vivir por fe. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, vaya un capítulo atrás, capítulo 9, mire lo que dice el versículo 37 y versículo 38. Y esto es contundente. Y luego vamos a pasar a la segunda respuesta. Versículo 37. Entonces dice a sus discípulos, dice Jesús hablando, entonces dice a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y este mediodía yo estoy orándole al Señor para que despierte obreros para su mies. No es que te vas a convertir en un pastor, no es que te vas a convertir en un evangelista, no es que te vas a convertir en un apóstol, en un profeta. Que si Dios lo decide, pues gloria a Dios. Es que te vas a levantar con una visión, te vas a levantar con una convicción y vas a empezar a activar los principios del reino de los cielos, los principios del reino de Dios. Y te constituyes entonces en obrero del Altísimo y por lo tanto digno de tu salario. ¿Cuál es la crisis que estás pasando? No sigas llorando tu crisis. ¿Por qué tantas personas hoy en día? Y a mí me incomoda saber que haya personas cristianas que estén pasando por depresión. Me incomoda, no lo puedo entender. Me incomoda. ¿Sabe por qué entramos en depresión? Porque nos encerramos. ¿Por qué Elías estaba en depresión? Porque se metió en una cueva. Porque nos encerramos, porque nos aislamos, porque estamos pensando solamente en nosotros mismos. Cuando en realidad Dios te llamó para hacer bendición para las naciones. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, ¿por qué hay tanta persona deprimida? Porque está encerrada, pensando en sí misma. Es cuestión de salir. Y esta hora, este día, yo estoy llamando de las cuevas, aquellos que se han encerrado en las cuevas, aquellos Elías que están encerrados en las cuevas. David también estuvo en una cueva, encerrado. Y mire la clase de gente que le llegó a David. Le llegó los endeudados, le llegó los enlutados, le llegó los abatidos. ¿Sabe por qué le llegaron? Porque así se encontraba precisamente David. Cuando David cambió su estado de ánimo, el estado de ánimo de aquellas personas cambió también. Porque de allí, de aquellos enlutados, de aquellos endeudados, de aquellos abatidos, surgieron 30 grandes valientes que estaban dispuestos a entregar su vida por David. La situación va a cambiar en tu vida cuando salgas de la cueva, cuando salgas del estado de depresión en la que te encuentras. Cuando dejes de ver tus propias necesidades y comiences a ver y a moverte para bendecir a otras personas. Allí es cuando va a cambiar tu situación económica. Te puedo asegurar, serás un hombre próspero, serás una mujer próspera, serás un hombre de negocios, serás una mujer de negocios, serás un hombre, una mujer, un joven, una señorita, como está escrito en la palabra, que donde pongas tu mano, Dios lo prosperará. Y no habrá nada. Y me atrevo a decir en esta hora, donde otros sembraron y no cosecharon, allí tú sembrarás y segarás a 30, 60 y a 100 por uno. ¿Por qué? Porque en el monte de Jehová será provisto, en el monte de Jehová hay provisión. ¿Por qué no llega entonces la provisión? Porque nosotros somos los que no estamos en el monte de Jehová. En el monte siempre hay provisión, pero nosotros no estamos en el monte de Jehová. Hay que salir, hay que activarse, hay que actuar. Llevar bendición. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Necesitas una oración? Yo voy a darte una oración. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Necesitas pan? Pues yo, si es necesario quitarme el pan de mi boca para dártelo a ti, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque esto es el monte de Jehová. Y yo me constituyo entonces en un obrero digno y por lo tanto yo voy a recibir provisión. ¿Qué le parece? Hay una palabra de activación esta tarde. Hay una palabra que te está sacando y que te está invistiendo a ti para constituirte en un Gedeón, para derribar en este momento las crisis que están llegando o a que han llegado a tu vida, a tu casa, a tu familia, a tu ministerio.
Tienes que activarte. Deja de estar pensando en ti mismo. Deja de estar pensando en cuánto es lo que necesitas. Comienza a moverte para bendecir a otras personas. Y entonces, y solamente entonces, es cuando nosotros veremos aquel carnero que ya llegó la provisión. Es cuestión de verla. Es cuestión de identificarla porque ya está allí. La segunda respuesta, la provisión de Dios, ¿por qué no llega? La vamos a encontrar aquí en Mateo en el capítulo 15. Es la segunda respuesta. Un pasaje bastante conocido también. Esta palabra el Señor me la dio justamente hoy en la madrugada. Mire qué interesante. Mateo capítulo 15, versículo 26. Un solo versículo. Voy a leer. Dice, y respondiendo él dijo, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Lo leo nuevamente. No es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Una mujer que llega ante Jesús para pedirle ayuda, beneficio para su hija. ¿Y sabe qué fue la respuesta de Jesús? No es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La provisión de Dios, ¿por qué no llega? Porque la estamos tirando, la estamos entregando a las tinieblas. No llega porque nosotros mismos no nos hemos constituido en buenos administradores. Y Dios no nos ha dado precisamente porque nos probó y demostramos que no somos buenos administradores. Estamos desperdiciando la provisión. ¿Ha leído de seguro este pasaje que dice, sobre lo poco fuiste fiel? ¿Sobre lo mucho te pondré? Esa es la forma de operar dentro del reino. Dios no te constituye, Dios no te coloca sobre lo mucho desde un principio. Dios te prueba. Dios te prueba. Y te prueba con algo pequeño, con algo sencillo, para saber cómo vas a reaccionar. Para saber cómo vas a comportarte, para entonces saber cómo vas a constituirte sobre lo mucho. Sabe que hace bastantes años que el Señor viene trabajando precisamente con esto, con mi vida. Yo he contado, no sé si aquí en la radio, pero yo he contado la forma como Dios me bendijo con el primer vehículo que yo tuve. En Guatemala, todavía estaba viviendo en Guatemala. No tenía un vehículo, no tenía una casa. Estábamos trabajando para el Evangelio, estableciendo el Evangelio. Un día me pidieron que sirviera como chofer, como conductor. Me dieron un vehículo, que era el vehículo de la misión para la cual yo trabajaba, y me pidieron que transportara a un grupo, una banda de música. El grupo de música de una iglesia, porque iba a tocar en un aniversario de una iglesia en la costa sur de Guatemala. Bastantes kilómetros que tuvimos que viajar. Estuvimos ocupados viernes, sábado. Yo no era el predicador, yo sencillamente era el conductor de aquel vehículo. El día domingo, por la tarde, me quedó un espacio, me quedó un tiempo. Así es de que aproveché a lavar el vehículo de la misión. Es decir, le pasé agua, le pasé jabón, lo lavé. Y se me acercó una persona y me dijo, ¿por qué estás lavando ese vehículo si no es tuyo? Así mismo como lo escucha. ¿Por qué estás lavando un vehículo que no es tuyo? Y yo le respondí por la palabra y le dije, porque si soy fiel en lo poco, si soy fiel en lo ajeno, Dios me va a dar lo mío propio. Así dice la palabra. Yo no estaba inventando. Dios me va a dar lo mío propio. Y sabe que efectivamente ese mismo año, aproximadamente 2 meses después de ese evento, una persona me entregó un vehículo exactamente igual como aquel que yo estaba lavando. El principio funciona. Esto no es poesía. La Biblia no está llena de palabras solamente para adornar el texto. No está llena de palabras sencillamente para que suenen bonitas. Están allí porque establecen principios, leyes espirituales.
¿Por qué no llega la provisión? No es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Por qué? Porque nosotros la vamos a desperdiciar. Y Dios lo probó. Dios nos probó, Dios te probó a ti con algo de seguro bien sencillo. Alguien te entregó, y espero no estar hablando proféticamente, pero alguien te entregó una camisa y tú dijiste, qué gusto, qué mal gusto de esta persona que me regaló esta camisa. Qué mal gusto de esta persona que me regaló esta blusa. Le dijiste gracias y le diste de seguro que una sonrisa por aquel regalo que te había hecho, pero en el fondo estabas disgustado y a lo mejor quizá hasta regalaste. Nunca usaste esa camisa o esa blusa. Dios te probó. Dios te probó y ahora nos estamos quejando de que no llega la provisión. Y ahora nos estamos lamentando y reprochándole inclusive a Dios de que no llega la provisión. No es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es el pan de los hijos, es tu pan. Pero si te lo da, es que va a ser tirado a los perrillos, lo vas a malgastar, lo vas a disipar. Hay una parábola en el Lucas capítulo 16, donde se habla precisamente del mayordomo que disipa los bienes de su señor. Como no es mío, disipa los bienes de su señor. Mire qué interesante lo que dice en Lucas, Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, donde se encuentran las 3 tentaciones que sufrió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el versículo 6, quiero llevarlo a esto, versículo 6, mire lo que dice, capítulo 4, versículo 6, Satanás le dice a Jesús, le dice, a ti te daré la gloria de ellos, porque a mí me es entregada. Y la pregunta que surge inmediatamente aquí, ¿quién se le entregó? ¿Quién se le entregó? Casi automáticamente nosotros decimos, pues Dios se le entregó. No fue Dios quien se la entregó. ¿Sabe por qué? Porque si fue Dios quien se la entregó, ¿qué hace entonces Satanás queriéndosela dar ahora a Dios mismo? Jesús es Dios. No tenemos 3 dioses, tenemos un solo Dios, con manifestaciones en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Qué hace entonces queriéndosele entregar a Jesús si Jesús es Dios? No se le entregó Dios. ¿Quién se le entregó? Se le entregó el hombre. A mí me es entregada porque es el hombre quien se la entrega. No es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, porque nosotros muchas de las veces malgastamos, disipamos, tiramos lo que Dios nos está dando. Quiero llevarlo aquí para presentarle este ejemplo. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Mire qué interesante lo que dice el versículo 14 y luego el versículo 19. El versículo 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, observe esto, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. Y observe lo último, polvo comerás todos los días de tu vida. ¿A quién se lo declaró? A la serpiente. Polvo comerás todos los días de tu vida. Trasládese ahora hasta el versículo 19. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Versículo 14 le dice a la serpiente, polvo comerás. Y en el versículo 19 al hombre le dice, polvo eres. ¿De qué se alimenta la serpiente? Del polvo. Conjugando ambos versículos, ¿de qué se alimenta Satanás? Satanás se alimenta del hombre. Satanás se alimenta del hombre, entiéndase género humano, hombre, mujer, joven, señorita, se alimenta. ¿Por qué no llega la provisión? Porque nosotros la estamos disipando, porque nosotros se la estamos entregando a los perrillos, la estamos tirando. La estamos tirando, así como lo oye. El pasaje es claro y el pasaje es contundente porque nosotros no estamos cuidando ni valorando lo que Dios nos está entregando. ¿Sabe una de las cosas que me dijo el Señor hace algunos días? Algo muy personal o algo muy mío. Te estás comiendo la semilla, me dijo. Te estás comiendo la semilla para algo que yo estoy haciendo. Y me dijo, te estás comiendo la semilla. Y fue contundente esa palabra y yo la transmito hoy. Muchas de las veces Dios nos da una semilla. ¿Para qué nos da una semilla? ¿Sabe para qué? La semilla no es para comerla, la semilla es para sembrarla. Y yo sé que el Espíritu de Dios te está
despertando, te está dando revelación el día de hoy. Dios te dio una semilla, Dios te dio un adelanto, pero debido a los compromisos económicos utilizaste ese dinero para otras cosas que no era para lo que el Señor te lo había entregado. Te estás comiendo la semilla. Mire qué es lo que pasa con un empresario. Un empresario, un buen empresario, por supuesto, tiene ciertas ganancias. Él guarda esas ganancias, se asigna un salario y vive conforme a ese salario, pero lo demás lo guarda y lo sigue invirtiendo, ¿Sabe por qué muchos negocios se han ido a pique, se han ido a la quiebra? Porque la persona ve todas aquellas ganancias y se entusiasma y empieza a gastar y a gastar y a gastar. Cuando el negocio le requiere más inversión, no tiene para poder invertir más. Se comió la semilla. No es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Por qué no llega la provisión? Porque la hemos tirado, porque no la hemos valorado, porque no la hemos cuidado. Nos comimos la semilla. Dios te dio un trabajo, Dios te dio un empleo, Dios te dio una provisión, Dios te dio una ofrenda y no la utilizaste para lo que Dios te la había entregado. Estamos entregándole a los perrillos el pan de los hijos. Por eso es que después tenemos hambre. Nos estamos comiendo la semilla, la estamos desperdiciando, la estamos tirando por tierra. Es que no hemos entendido lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Muchas veces nosotros creemos de que Dios no nos puede usar. Muchos de nosotros creemos de que Dios no nos puede utilizar. Y esto lo estoy diciendo con convicción. Por eso es que hay muchas personas que quieren salirse, que quieren irse, que quieren salir corriendo. ¿Por qué? Porque creen de que Dios no los puede utilizar. Y yo te digo una cosa, cuando tú te dispones a lo que Dios quiera hacer, cuando tú te rindes, dejas de estar peleando, dejas de estar en rebeldía, dejas de estar en resistencia y comienzas a decirle al Señor, Señor, aquí estoy, si yo tengo que perder todo, si yo tengo que morir, Señor, no me importa. Pablo lo tuvo que entender perfectamente, por eso él dijo, para mí el morir es ganancia. Yo no pierdo, al contrario, yo siempre estoy ganando. ¿Por qué? Porque ya no estoy velando por mis propias necesidades, ya no estoy viendo mis propias necesidades, sino que estoy viendo las necesidades del reino. Estamos invirtiendo dentro del reino, que fue exactamente lo que Jesús le dijo al joven rico. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Tú ven y sígueme y tendrás, le dijo, tesoro en los cielos. Sabe que los tesoros de los cielos no es para ostentar de que se tienen tesoros de los cielos, es para que usarlos cuando los necesitemos. Porque se activan los bancos celestiales, se activan los recursos celestiales para cuando justamente nosotros los estamos necesitando. No es para tenerlos allá de adornos, no es para disfrutarlos y total, allá no se va a necesitar invertir o comprar o gastar. Por lo tanto, Jesús lo que le estaba diciendo es, cuando lo necesite, lo tendrás. Cuando lo necesites, cuando haya necesidad, lo tendrás. No es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Cuando la mujer reaccionó, ahí fue cuando Jesús le dijo, grande es tu fe, hágase contigo como has pedido, como has demandado. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Tiene que haber un cambio. Yo quiero decirles, lo digo públicamente, hasta donde estas emisoras de radio puedan llegar, aquí en Puerto Rico, aún fuera de Puerto Rico, Dios ha permitido todas estas crisis para hacernos entender a nosotros, la iglesia, a los creyentes, a los hijos de la fe, para hacernos entender
en quién realmente nosotros hemos creído. Esto es de lo que el apóstol Pedro habla en su segunda epístola y tiene que ver ya con juicio a la iglesia. Es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Para qué? Para que aprendamos a confiar, a depender del Dios eterno, del Dios todopoderoso, del que dijo, y no era un poema que estaba citando, no os congojéis pues por la vida. De ese que dijo, ni aún Salomón se vistió con toda su gloria. De ese que dijo, eso es de quien nosotros debemos de depender hoy en día. ¿Sabe? Por eso es que estamos pasando todas estas situaciones, para que nosotros podamos decir, alzaré mis ojos, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y cuando David estaba diciendo esa palabra, no estaba frente a una mesa llena, servida, con grandes alimentos. No estaba frente a un banquete. David estaba siendo perseguido. Mi socorro viene de Jehová. Y para que hoy tú puedas decir, mi provisión viene de Jehová. Mi socorro viene de Jehová. No dará pues mi pie al resbaladero. No se dormirá el que te guarda. No se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador. Es más, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. No te fatigará el día, ni la luna de noche, porque son palabra del Señor. ¿Por qué no llega la provisión? No es que Dios nos haya dejado a la suerte. No es que Dios nos haya abandonado y esté sencillamente viendo en otras partes del mundo. No, Dios está presente en este tiempo. Dios está actuando en este tiempo. ¿Dónde? Aquí en Puerto Rico, donde hay criminalidad. Sí, Dios está actuando en este Puerto Rico donde hay criminalidad, donde hay violencia. Dios está actuando. Dios no se ha ido de Puerto Rico. Dios está actuando. Pero ¿sabe qué es lo que está esperando? Que se levanten hombres y mujeres, que se levanten jóvenes, que se levanten señoritas con convicción. ¿Con convicción de qué? En el monte de Jehová será provisto. En el monte de Jehová hay opción. Y yo debo de actuar. Yo debo de moverme. Yo no debo de estar de brazos cruzados. Yo voy a moverme a establecer el reino de los cielos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Comienza a moverte, a bendecir esta misma tarde, este mismo día. Comienza a bendecir a personas. Lleva una palabra de bendición. Envía un mensaje de texto. El día de hoy. No solamente estemos esperando llenar nuestros bolsillos, sino es ver qué podemos hacer para otras personas. Cuando una iglesia, 1 millón de personas, cristianos, se levanten en esta tierra para bendecir esta tierra, yo puedo asegurarles que esta tierra va a ser de las más prósperas del planeta. ¿Por qué? Porque el mismo Señor lo dijo. 1 de vosotros perseguirá a 1,000, 2 a 10,000. Cuando 1 millón de personas, cristianos, se levanten en esta tierra para bendecir, para prosperar, yo puedo asegurarles que esta tierra será de las más ricas, de las más poderosas del mundo entero. ¿Por qué? Porque busca primeramente el reino de Dios. Estaremos activando la mano de Dios sobrenaturalmente sobre de esta isla. Sobre de esta isla. Dios nos llamó para hacer bendición. Dios nos llamó para dar palabra de bendición en estos tiempos donde hay una proliferación de profetas. No traigamos maldición a esta tierra, traigamos bendición a esta tierra. Somos llamados para levantar la maldición de la tierra, no para establecer maldición sobre de la tierra. ¿Dónde está eso en la palabra? Somos llamados para levantar la maldición. Somos llamados para establecer bendición, así lo dice la palabra. Por lo tanto, no utilicemos mensajes de texto para enviar juicio. No enviemos mensajes de texto para establecer castigo. Al contrario, si vas a utilizar esos medios, da palabra de bendición. Da palabra de bendición. Da palabra que traiga conciencia a las personas. Dios te ama. Eso fue lo que esta persona recibió en un mensaje de texto. Dios te ama. Y él dijo, ¿cómo es posible que Dios me ame? Y allí comenzó Dios a trabajar. Activemos en esta tierra el reino de Dios
Y nosotros nos vamos a dar cuenta que hay abundancia, hay provisión. Si usted revisa todos los casos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, en los momentos de crisis, en los momentos de angustia, en los momentos de dolor, cuando Dios se movió sobrenaturalmente, lo hizo prácticamente sin nada o de la nada, porque esa es la característica de nuestro Dios. Dios no necesita una red, una pirámide para poder actuar. ¿De dónde se saca eso? Dios no necesita de eso. Dios necesita de un hombre que le crea. Dios necesita de una mujer que le crea a su palabra. No que utilice la palabra como excusa para hacer lo que ella o él quiere hacer. La palabra no es una excusa. La palabra es el fundamento para actuar conforme a convicción. La provisión de Dios ¿está disponible para nosotros hoy en día? Sí, está disponible para nosotros hoy en día. Dios no cambia, no hay sombra de variación en Él. No me diga a mí que era solamente el recurso de los que vivieron en el tiempo antiguo, que era para un pueblo nada más. No me diga eso. ¿Por qué? Porque la palabra dice claramente que Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, entonces, si Dios hizo milagros en el tiempo antiguo, si Dios abrió mar en el tiempo antiguo, puede hacer todavía provisión para nosotros en el día de hoy. Si Dios envió maná en el desierto por espacio no siquiera de un día, 40 años, multiplique 40 por 365 y mire la cantidad de días que resulta de allí. Si Él hizo eso por 40 años, no era necesariamente para un pueblo, es para todo aquel que cree, para todo aquel que en Él confía, para todo aquel que está dispuesto a moverse en una convicción. En el monte de Jehová será provisto. En el monte de Dios hay provisión. ¿Por qué no la tenemos? Porque nosotros no estamos en el monte de Dios, porque no estamos trabajando dentro del reino de Dios y su justicia, porque no estamos actuando, no nos estamos moviendo. Sí, estamos orando, sí, estamos ayunando, pero es que se trata de moverse, se trata de actuar. La oración y el ayuno tienen que permanecer, pero son parte de nuestra madurez espiritual, no para obligar que las cosas sucedan, porque es por gracia, no por obras. No constituyamos la oración y el ayuno en obras, sino que son por gracia para que se establezca la misericordia del Dios eterno, del Dios todopoderoso. ¿Por qué no llega la provisión? ¿Por qué? Porque no estamos en el monte de Jehová, no estamos actuando, no estamos trabajando, no nos estamos moviendo. Estamos encerrados, no estamos hablando de la palabra. Habla a tiempo y fuera de tiempo. No estamos hablando la palabra. ¿A cuántos vecinos le has hablado del Señor? ¿A cuántos compañeros de trabajo le has hablado del Señor? ¿A cuántas amistades le has hablado del Señor? Cuando tienes reuniones, ¿de qué se habla? Muchas veces se habla cosas innecesarias que no edifican a nadie. ¿A quiénes has bendecido? ¿Cuántas personas están necesitando? Y tú lo sabes y no te has movido para ayudarles. Comienza a moverte, yo te lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque esta no es teoría humana, esto es palabra de Dios, son principios que funcionan. Leyes espirituales que funcionan. No es bueno tirar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros mismos estamos disipando las bendiciones que Dios nos ha entregado. Te regalaron 2 camisas, pues toma una y regala la otra, quédate con una y regala una. Te regalaron algo, pues aunque sea algo pequeño, pero regala, pero bendice. No esperes que llegue un cumpleaños, no esperes que llegue la fiesta de Navidad o la fiesta de Año Nuevo para entonces regalarle a una persona. Sentí en mi corazón regalarte esto. Y verás cómo aquella persona que no esperaba tal vez eso, abrirá los ojos tan grandes que podría parecer que se le abren. En el monte de Jehová será provisto. No es bueno tomar
el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Padre, esta tarde yo te doy gracias, mi Señor, porque tú estás obrando en este tiempo. Muchas personas estamos viendo solamente la crisis, solamente el caos, solamente la violencia. Muchas personas estamos viendo solamente lo malo que está pasando. Pero yo veo, oh Dios, a un Dios eterno, todopoderoso, creador del cielo y la tierra, que está actuando en esta tierra. Y que está actuando de forma grande, de forma portentosa, de forma maravillosa, de forma grande. Todavía estás transformando. Y yo lo sé. No tengo testimonio de eso, pero lo voy a decir por el Espíritu. Todavía estás convirtiendo agua en vino. Para personas sobrenaturalmente estás transformando piedras en pan. Estás llevando provisión a personas que están necesitando, pero estás, Señor, queriendo que haya un pueblo que se levante en compasión, que se levante en misericordia para bendecir a otras personas. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, y eso es lo que te estoy pidiendo, Padre, este día. Obreros para tu mies, no aquellos grandes predicadores, no aquellos grandes evangelistas que llenan estadios, aquella persona cuyo nombre muchas veces ignoramos o que desconocemos, pero que lo levantes para ir a visitar a un hogar y para llevar bendición. Aquella ancianita que pueda llevarle una palabra a alguien, aquel hombre, aquella